Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar porque siempre somos bastante puntuales y es importante mantener este criterio de puntualidad para poder aprovechar debidamente el tiempo. Queremos darle el nombre del grupo, queremos darte la bienvenida, José, a nuestra Academia de los Nocturnos y agradecerte, por supuesto, tu generosidad al querer compartir tus conocimientos con todos nosotros. De verdad, estamos muy agradecidos. Para aquellas personas que no conozcáis al ponente que hoy nos acompaña, que realmente ha tenido que hacer muchos reajustes para poder estar hoy, primer miércoles de mes, con nosotros, pues deciros que se trata de don José Rubio Sánchez. El título de la ponencia os lo mandé, pero es sobre las influencias de las enseñanzas teosóficas en la cultura del siglo XX y XXI, en la ciencia, arte y cultura, como aquí muy bien se indica en la pantalla. Nuestro ponente de hoy es historiador, es escritor y miembro del Grupo de Estudios Teosóficos de Valencia. Tiene más de 20 libros publicados con José Miguel Cuesta en editoriales como Edebe, Dolmen, Timún Más de Planeta, etc., con numerosos premios, incluyendo finalista Premio Planeta del 2007, con Sol de Misterio. Promotor de la traducción al castellano de las obras completas de Madame Blavatsky y la recuperación de las obras de Mario Rosso de Luna, como es el teósofo, ateneísta y masón, con Natacha Mazón de las Torres. Creo que hay muchísimas... Aquí está la Natacha, que estamos... Bueno, o sea, los dos colaboradores, estupendo. Pues sé que hay muchos más María cosas... Jesús, perdona, Pascual Puchades también colabora Sí. en todo, porque Pascual Puchades también está siempre en todo, o sea que... Pues bienvenido, Pascual, a ver que te veamos. Muchas gracias por la acompañarnos. recuperación de obras que ya no están... Bueno, yo sé también un poquito más porque nuestro amigo Pascual, a quien le sorprendí, porque yo contacté con José por otros canales, pues cuando le comenté que iba a venir, pues por supuesto me ha hablado largo y tendido de vuestra labor y vuestra importante labor total, que estoy bastante conocedora de trabajo que venís realizando. Bueno, pues sin más, no quiero ocupar más tiempo, quiero darle la palabra a José para que nos cuente todas las cosas interesantes que seguramente nos van a encantar. Todos ellos. Bueno, muchas gracias, lo primero, gracias a ti y gracias a todos por dejarme venir aquí a hablar. No sé si se me oye bien. Tendrás no. que elevar un poquito la voz. Sí, bueno... Porque si no, es que ¿sabes qué pasa? Que hay mucho ruido de sí, la calle. se nota. Sí, sí, está cerrado, No, pero la contraventana, porque no necesitamos... La contraventana, pues quizás sí, quizás sí siempre insonorizará un poquito. Insonorizará un poquito el tema porque realmente el ruido es tan grande que si no del fondo... Por eso mejor, te sí. sitúo en medio, por Sí, eso sí. nos situamos en medio precisamente para que haya una mejor... Bueno, pues nada, gracias a vosotros porque da la causalidad de que un amigo de Pepe y mío, se llama David Mateo, que también es escritor valenciano, en una obra que tiene, que no recuerdo el título, Noches de Sal, también nombra a los nocturnos. Y ya entonces nos llamó la atención, pero no indagamos. Habla más alto porque no se oye. Que un amigo nuestro, que también es escritor valenciano, David Mateo, ya nombra a la Academia de los Nocturnos en una de sus novelas. Que nos llamó la atención el nombre y nos gustó mucho el nombre y el misterio que había detrás del nombre, pero no indagamos en aquel momento, ¿no? Y nos hemos cruzado con ustedes varias veces a través de Pascual, a través de Nati, y ahora estamos aquí. Para nosotros es un orgullo, más sabiendo la tradición que tiene este grupo histórica, y no solo por el tiempo, sino por la calidad de la gente que lo constituye y de las actividades que ustedes hacen, ¿no? Entonces, aquí las gracias las doy yo y el orgulloso de estar aquí soy yo. Y luego de verdad, no es para quedar. Entonces, me propusieron, dijeron, bueno, ¿de qué quieres hablar?
y como hace poco, la semana pasada, di una conferencia sobre Blavatsky y la doctrina secreta, uno de sus libros, y es un tema que nos interesa mucho a nosotros, sobre todo a Pascual, a Pepe y a mí, ¿no? Y bueno, a Natasha también, que es la influencia de estas enseñanzas a lo largo del tiempo. De hecho, tenemos un libro que se llama Pasajes sobre el porvenir, que hay quien quiera, el capítulo dedicado a este tema está en ese libro. Eso es para ustedes, se lo regalamos. Dedicamos todo un capítulo a cómo las enseñanzas teosóficas, ahora matizaremos todo esto, han influenciado a lo largo del siglo XX y el nuestro y lo que puede pasar en el futuro. Entonces, creo que es un tema muy bonito, puede ser muy arduo a nivel de datos y tal, yo voy a evitar dar demasiada información, la pongo en las diapositivas y me aligero la mente, el cerebro, y simplemente voy a ir a las ideas fundamentales de este tema, ¿no? Yo trabajo con Mac, voy a ver si me apaño que en el PC. Cuando hablamos de las enseñanzas o de la influencia de las enseñanzas teosóficas, no podemos dejar de hablar de Madame Blavatsky o la señora Blavatsky. Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, rusa, bueno, su vida en sí mismo sería no solo una charla, sino un ciclo de charlas. Una vez di una conferencia sobre Blavatsky y fueron 4 horas que todo el mundo se metía conmigo porque hacía un calor horroroso. Y luego para ponerla en internet la tuve que cortar en trozos porque si no eso era infumable. Pero bueno, incluso hicimos un vídeo de sus viajes, porque dio 4 veces la vuelta al mundo, viajando a todos los lugares del mundo interesantes donde había algo que aprender. Entonces, ella era aristócrata de Rusia, dejó todo, se fue a investigar, a aprender por el mundo, y luego con Olcott, Jeat y algunos más funda lo que se llama la Sociedad Teosófica. Entonces, de ahí viene el título del tema, pero vamos a intentar demostrar que es más trascendente que el tema. Yo personalmente no pertenezco a un grupo en Valencia que se llama Grupo de Estudios Teosóficos, pero no pertenecemos a la Sociedad Teosófica ni a ningún otro grupo. Es un grupo de estudiantes con ese nombre, pero no pertenecemos a nada. Entonces, aunque voy a hablar mucho de la Sociedad Teosófica, no hablo en nombre de la Sociedad Teosófica. Hablo en nombre de un historiador, de un investigador que ha ido descubriendo cosas, las ha reunido y ahora pues las muestra aquí. Entonces, Blavatsky es esta señora. No hay demasiadas fotos de ella, casi siempre se repiten las mismas. Esta es una recreación muy bonita, pintada, la original era en blanco y negro, y es la que origina no solamente el movimiento llamado Sociedad Teosófica, sino escribe una serie de obras trascendentales que van a cambiar el mundo a partir de su existencia. Sobre todo es Isis sin velo, que se publicó en 2 tomos originalmente, La doctrina secreta, que se publicó también en 2 tomos, más de 1500 páginas. Por eso hoy está en 6 tomos para hacerlo más accesible. La clave de la teosofía, La voz del silencio, etc. De hecho, fijaros, aquí os pongo simplemente como referencia la lista de sus obras. Simplemente, una salvedad es que me han dado permiso y yo esto luego lo pondré en internet. Entonces, no se preocupen demasiado por las diapositivas si tienen mucho texto. Normalmente en una charla no se pone mucho texto porque no tiene mucho sentido, pero cuando esto luego se va a subir a internet sí, porque la gente puede parar la diapositiva y se puede poner a leer, mira, en el 77 Isis sin velo, tal, y es muy interesante. Entonces, no es necesario que nos lo leamos todo, ni yo lo voy a leer, y aunque ponga frases tampoco las voy a leer enteras, pero sí que veáis lo que fue su obra. De hecho, aparte de todo eso que veis ahí, que son miles de páginas, hay 14 tomos de unos 500 páginas cada tomo, reunida por un sobrino nieto, se llama Boris de Zirkov, que reunió todo el material disperso de Blavatsky después de muerta. Estos 14 tomos y un 15, que es un índice temático, lo ha recogido su sobrino nieto, Boris de Zirkov, de todo lo que hay disperso en revistas, cartas por todo el mundo. O sea que hay que sumar ya a las miles de páginas de lo anterior esto. Esta obra en concreto nunca ha sido traducida al castellano y uno de los trabajos que nosotros estamos haciendo, y además gratuitamente, aparte muy bonito porque lanzamos la idea por internet, fue una idea de Natasha, gracias a Facebook,
lanzamos la idea por internet de quién quería ayudarnos a traducir estos 14 tomos. Y hasta 90 personas de todo el mundo, pero incluso de China, de Grecia, de América del Norte, del Sur, se sumaron al proyecto de traducirlo. Y fuimos traduciendo, ya lo tenemos todo traducido, y hemos compartido ya 9 tomos por internet gratuitamente para que la gente los tenga. Es uno de los trabajos que hacemos en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Bien, la misión de Blavatsky, o una de las principales misiones, fue difundir las enseñanzas teosóficas. O sea, creo que sale en la siguiente. Una cosa es la sociedad teosófica y otra cosa es la teosofía. La misma Blavatsky lo diferencia en la clave de la teosofía. Annie Besant, que fue sucesora de ella en su escuela de Londres y luego presidenta mundial de la Sociedad Teosófica después de Olcott, explica muy bien que Sociedad Teosófica es un grupo de personas bajo ese nombre que se unen con 3 principios que hablaremos al final para hacer un trabajo en conjunto. Pero la teosofía, que viene de 2 palabras griegas, teo, Dios, sofía, sabiduría, es la sabiduría de Dios, no teología, sino la sabiduría más bien de los dioses. Se traduce como sabiduría antigua, sabiduría arcana, la enseñanza de las edades, la sabiduría perenne, un conocimiento que gracias precisamente, y es uno de los puntos fuertes de Blavatsky, de la Sociedad Teosófica en su momento, gracias a su influjo, era rescatar este conocimiento, una síntesis de todas las religiones, de todas las filosofías, de todos los pueblos. Hasta ese momento eso no lo había hecho nadie, pero con Blavatsky y sobre todo con la doctrina secreta se lanza la idea, eso ya es una influencia para el mundo, ahora veremos a quién, son semillas que luego fructifican, que llegan a muchísima gente, pero la idea central es la síntesis, que hay un conocimiento. Puede haber muchos filósofos a lo largo de la historia, un Aristóteles, un Platón, un Hegel, un Kant, un Leibniz, etcétera, que ella cita en sus obras, pero detrás de todos hay un conocimiento perenne, eterno, que ellos, cada uno da su visión. Es como la célebre imagen del elefante, que varios ciegos se acercan, ¿no? Entonces el elefante que coge la pata dice, un elefante es como una columna. El ciego que coge la nariz dice, un elefante es como una serpiente. Y cada uno va dando una opinión. No, el elefante no es eso, es la suma de todo eso y mucho más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de teosofía, la Sociedad Teosófica no tiene el patrimonio de la teosofía. La teosofía es un conocimiento de toda la humanidad que tienen todos los pueblos. Un ejemplo también muy básico. Si nosotros estudiamos comparativamente las enseñanzas de Buda, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Mahoma, las enseñanzas de Quetzalcóatl en Sudamérica y de tantos otros reformadores, maestros, como los queramos llamar, que ha habido en la historia, hay un denominador común. Claro, eso fue revolucionario en su tiempo y también muy problemático, porque en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XIX, la Iglesia católica, la Iglesia protestante tenía muchísima fuerza y la atacaron. Por eso, y por otras razones, Blavatsky ha sido muy atacada y tiene mal nombre en algunos círculos, ¿no? Pero cuando uno estudia con profundidad se da cuenta de cuál es la raíz de las cosas, porque si tú le dices a unos católicos fundamentalistas que, ojo, ahí hay un señor que se llama Buda, y las enseñanzas del Buda coinciden con las enseñanzas cristianas. O sea, hay una moral, hay una ética superior a los diferentes movimientos que pueda haber a lo largo de la historia. Y no solamente a nivel horizontal, sino a nivel vertical a lo largo del tiempo. También se metió con el materialismo y la teosofía, la sabiduría, esta sabiduría antigua, viene a decir que hay un conocimiento científico que está más allá de la ciencia del tiempo. Está la ciencia de un momento histórico concreto, como puede ser ahora, y está la ciencia con mayúsculas. Por ejemplo, el ADN siempre ha existido, siempre el código genético lo hemos tenido desde que somos seres humanos y cualquier ser vivo tiene un código genético, ¿no? Entonces, hay momentos en la historia en que ni sabíamos que existía el código genético, pero hay momentos en la historia en que sí se sabía que existía el código genético. De hecho, por ejemplo, el símbolo de Hermes, que utiliza en las farmacias, los médicos, en realidad está hablando de la espiral, está hablando de alguna manera del código genético. Y lo que nos vino a decir en aquel momento Blavatsky es que había mucho conocimiento oculto que había que rescatarlo, ¿no? Y entonces la ciencia da un salto. Con Newton la ciencia da un salto, con Einstein la ciencia da un salto. Pero
conocimientos, como ahora veremos, que estos científicos han ido descubriendo, como la luz eléctrica, por ejemplo, o los campos morfogenéticos, ese es otro de los elementos, o bueno, montones de elementos de la ciencia ya existían antes y estaban perdidos, igual que en la Edad Media se perdió todo el conocimiento grecorromano y luego se ha ido recuperando. Entonces, ella en aquel momento hizo muchísimo hincapié. Entonces, nos estamos refiriendo en esta charla, no me quiero extender tampoco demasiado, hay dos tipos de influencia, directa o indirecta, así de claro, es muy fácil. La sociedad teosófica como tal no se inmiscuía en nada, o sea, la sociedad teosófica creó la comasonería, la sociedad teosófica trabajó indirectamente, en este caso indirectamente, por el feminismo, por la antivivisección, etcétera, etcétera. La sociedad teosófica creó la Orden del Servicio, un grupo de trabajo para ayudar a la gente a curar, a la gente menos necesitada. Han abierto universidades. La sociedad teosófica tiene colegios en la India, por ejemplo, donde alimentan y enseñan a 400 niños, por ejemplo. En Ceilán todo el sistema educativo de Ceilán se cambió gracias a la sociedad teosófica, pero esa es la influencia directa. Luego, mucha gente que ha pertenecido a la sociedad teosófica ha hecho cosas importantes en la historia. Y luego está la indirecta. La indirecta es gente que ha leído un libro, que le ha inspirado algo, que le ha caído la semilla, y eso le ha provocado una serie de cosas que también ha influido en la sociedad a nivel de pintura, a nivel de medicina, de música, de psicología, etc. Entonces, claro, si tú sabes que el creador de Tarzán, por ejemplo, era teósofo, y el personaje de Tarzán lo extrae de sus lecturas de la doctrina secreta, de los mundos antediluvianos, de la Lemuria y de la Atlántida, entonces, y ese hombre perteneció a la sociedad teosófica, eso sería una influencia directa. Una influencia indirecta, pues Chaplin, por ejemplo. Chaplin es un actor que no perteneció a la sociedad teosófica, pero que estaba influenciado por las ideas teosóficas. Chaplin en concreto era amigo de Greta Garbo, pero era amigo de Huxley, era amigo de Krishnamurti, pasaban veranos juntos en California, y, por ejemplo, Krishnamurti pues, curó, aunque parezca algo así de milagro, pero curó en parte la ceguera de Huxley. Se citan mutuamente y indirectamente hay ahí una influencia, ¿no? Y ahora veremos más personajes. Entonces, dejo claro este matiz de lo que es directo e indirecto. Hay muchos. La sociedad teosófica no es la que ha movido muchas de las cosas que han cambiado la historia. Teósofos pertenecientes a la sociedad teosófica sí que lo han hecho, y otra gente que no ha estado nunca en la sociedad teosófica también ha cambiado, pero estaba influenciado por las ideas. Esto no lo voy a leer, pero es precisamente de Huxley, que decía, que a mí me hizo mucha gracia, dice, las ideas teosóficas tienen una parte extraña. Yo recuerdo, di una conferencia sobre la Atlántida en el Club Rotario, y cuando estábamos también de cena, pues también hace una cena después de la charla, me preguntaban, dice, pero bueno, los teósofos hablan de los planos astrales, los viajes astrales, hablan de la clarividencia, hablan de la vida después de la muerte, de cosas que hoy en día todavía rozan un poco el límite, ¿no?, de lo heterodoxo, de lo ortodoxo, ¿no? Entonces, fíjate, este hombre decía algo muy interesante. Si quitáramos toda esa parte de las enseñanzas teosóficas, que las hay explicaciones de qué pasa cuando una persona muere, hay explicaciones de los poderes latentes que una persona puede tener, hay explicaciones, incluso dando ejemplos en la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Es, como él dice, un poco de teosofía juiciosa sería algo excelente. Hay una especie de ética, de moral, extraída de todas las grandes religiones y filosofías de todos los tiempos, que eso solo ya vale la pena darle un poquito de espacio. Entonces ahora simplemente no me voy a extender, en algunos me voy a detener, de algunos prácticamente no sé casi nada, solo sé que pertenecieron o que estuvieron influenciados, pero para que tengáis una especie de idea sobre quiénes de personas fueron influenciados directa o indirectamente por la sociedad teosófica y cómo eso ha influido en nuestra historia, os voy a poner unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, políticos. Tenemos a Gandhi, Báyase, George Lansbury, Carlos Polis, este fue presidente de Filipinas. Nehru viene de la influencia de Gandhi,
y fue el primer presidente de la India después de la independencia. La independencia de la India no hubiese sido como fue si no es por Gandhi, y Gandhi no hubiese hecho lo que hizo si no hubiese conocido a Blavatsky. Lo que pasa es que, como os lo he dicho ya en más conferencias, tampoco me quiero extender porque la vamos a poner en internet y tal, ¿no? Pero Gandhi fue a estudiar porque en aquel tiempo los padres ricos de la India enviaban a Londres, a la metrópoli, a sus hijos a estudiar, y lo enviaron allí a estudiar abogacía. Y allí, mientras estaba, como era de la India, era vegetariano, iba a restaurantes vegetarianos, conoció a Edwin Arnold, el autor de La luz de Asia, y una traducción del Bhagavad Gita poética de las mejores que hay, le hicieron Sir en Inglaterra, y conoció a Blavatsky, y él venía con la idea de aquel momento de la India, de que la cultura oriental no servía para nada, que todo eso eran supersticiones, todas las tradiciones hindús, había que olvidarse de ellas y había que aprender de Occidente, por eso los enviaban aquí, a Occidente. Y Blavatsky no le pegó una bofetada física, pero sí intelectual, le dijo: tú estás tonto, dice, tú no conoces realmente tus tradiciones, ¿tú te has leído el Bhagavad Gita? Y se leyó el Bhagavad Gita, y el Bhagavad Gita cambió la vida de Gandhi. El Bhagavad Gita era el libro de cabecera, lo llevó siempre hasta que fue asesinado en su vida, y era su ley moral, era su guía. Y este señor, que iba a ser adoctrinado por Occidente, que iba a olvidar sus tradiciones, después de un paso por Sudáfrica, volvió a la India, con Annie Besant, presidenta de la Sociedad Teosófica en aquel tiempo, dio discursos, tengo fotos donde salen los dos, dieron discursos políticos. Lo que pasa es que él se radicalizó en su línea de paz. Annie Besant y la Teosofía se pusieron más de parte de los ingleses y se separaron en un momento dado, pero al principio iban juntos, iban a los mítines juntos, daban los discursos juntos. Annie Besant era una oradora excelente, y Gandhi, gracias a los teósofos en Londres y luego allí mismo en Adyar y en la India, pudo hacer lo que hizo. Fijaros lo importante que es una semilla. No sé si habéis visto una película que se llama Origen. Sí. Esa película trata de un tema muy interesante, y es que si dejas caer una semilla mental, una idea en un cerebro, en una persona, y dejas que eso crezca y madure, puede cambiar la vida totalmente de esa persona. Pues ese golpe, yo le digo esa bofetada intelectual que le dio Blavatsky directamente a Gandhi, fue una semilla que, fijaros cómo fructificó y cómo cambió la historia de la humanidad, sobre todo evidentemente de la India. Podría hablar de cada uno de estos personajes. Váyase, por ejemplo, vicepresidente de los Estados Unidos, era discípulo de Nicolás Roerich y Elena Roerich, pintor él, famosísimo, lo tengo en la sección de pintores, ella escritora, crearon un grupo que se llama el Agni Yoga, y este hombre era discípulo de estos señores, y se escribían cartas. E incluso el billete de los Estados Unidos, la pirámide, en realidad viene de una idea que le dieron a este señor en aquel momento, que hay muchas ideas conspiranoicas sobre el tema de la pirámide, ¿no?, del billete de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues no, viene de los Nicolás Roerich y Elena Roerich, que le dieron la idea a este presidente. Y cada uno de estos señores estuvo influenciado, o fue directamente, Carlos Polístico fue miembro de la Sociedad Teosófica, y con las ideas teosóficas intentó gobernar hasta donde pudo y la dejaron. Científicos, pues tenemos a Croques, tenemos a Ramón y Cajal, veréis que hay muchos españoles en la lista. Tenemos a Edison, tenemos a Einstein, Maspero, por ejemplo. Maspero, a mí me interesa mucho, francés, dirigió el Museo del Cairo, en Egipto, y era amigo personal de Blavatsky. Blavatsky, en sus vueltas por el mundo, cada vez que pasaba por Egipto, iba a verlo, y hablaban de Egipto, y mucho de lo que este hombre ha escrito y ha descifrado para el mundo sobre la cultura egipcia es gracias a lo que Blavatsky le fue enseñando. Y eso mucha gente no lo sabe. Los campos morfogenéticos, este señor es una eminencia en los campos morfogenéticos, es un tema muy complicado de hablar, es muy científico, y está relacionado en el mundo esotérico con el plano astral y el plano etérico. Este señor es miembro de la Sociedad Teosófica. Einstein, bueno, creo que tengo alguna... Croques es del mismo tiempo de Blavatsky. De hecho, Croques, lo que descubrió de materia radiante
No digo que fue gracias a Blavatsky, pero sí que lo orientó. Él era miembro de la Sociedad Teosófica y era discípulo de Blavatsky. Iba a las reuniones con Blavatsky y discutían, y se metían el uno con el otro en plan broma, tu cerebro se te está derritiendo, le decía, creo que es a Blavatsky, ¿no? Y uno se metía con el otro, ¿no? Este hombre ya empezó a romper los límites entre la materia y el espíritu con su descubrimiento de la materia radiante. Eso lo profetiza Blavatsky en la Doctrina Secreta. Y luego con los rayos X, y cuando se descubre que el átomo es divisible, no que el átomo es indivisible, sino que ya es divisible, pero al infinitum, o sea que no sabemos realmente hasta cuánto se puede porque no tenemos medios para descubrirlo, todo eso ya está dicho en la Doctrina Secreta. Repito, no me quiero extender demasiado, Edison fue amigo personal de... Esto mucha gente no lo sabe, pero Edison fue amigo personal de Blavatsky y era miembro, ahí tenéis... la membresía, ¿no?, de Edison, y cuando escribió Isis sin velo en Nueva York, 74, 75, 76, Edison se leyó el libro y lo discutía con Blavatsky, lo que ahí se iba diciendo. Y parte de las investigaciones de Edison, por ejemplo, él quería crear una máquina para hablar con los muertos. Esa máquina para hablar con los muertos es una idea que trabajó por la inspiración de Blavatsky. También estaba trabajando en una máquina que cuando Blavatsky y Olcott se van a la India se llevaron consigo en el barco, que era una máquina para captar el sonido de las estrellas. Hoy para nosotros es normal hablar de la música de las esferas y oímos un vídeo o un audio que nos ponen en internet donde se ha grabado el fondo del espacio, el sonido de... Esa era una máquina para hacer eso en el 1877 más o menos. En lo que estaba trabajando Edison, de eso no se habla casi nada. Y esa máquina, yo no sé si funcionaba, pero se la llevó en el barco. Bueno, Einstein sabemos que dormía con la Doctrina Secreta en la cabecera de la cama. Era su libro de cabecera. Además, su sobrina donó ese libro lleno de marcas, de anotaciones, a la Sociedad Teosófica de Adyar, que es la sede mundial de la Sociedad Teosófica. Y cuando él estaba en Alemania, en la universidad, ese libro estaba en la biblioteca y él se lo recomendaba a todo el mundo. Todo el mundo le decía, léelo que te abrirá la mente. Esa era la expresión de Einstein, lee este libro que te abrirá la mente. Entonces, no sabemos hasta qué punto la célebre ecuación, ¿no?, de Einstein, la idea de que materia y energía es lo mismo, se pueden convertir una cosa en la otra, si la sacó de Blavatsky, porque Blavatsky habla de eso en la Doctrina Secreta. De hecho, dice que no existe espíritu o materia como algo antagónico, sino que el espíritu como materia es espíritu densificado y la materia como espíritu es el espíritu sutilizado. O sea, que hay una gradación en el universo que va de lo más material y más denso a lo más sutil, como lo queramos llamar. Y eso, de alguna manera, es que la materia se puede convertir en espíritu y el espíritu se puede convertir en materia, o materia, energía, energía, materia. No sabemos hasta qué punto estas influencias realmente les hacen... Porque yo vi la serie, que no sé si la han visto ustedes, en la tele de Einstein, muy instructiva, y yo siempre lo digo, porque va en un ascensor, de repente el ascensor se mueve, y él ahí comprende, no sé si era la teoría general o la teoría de la relatividad. O sea, descubre una ley de la naturaleza por un movimiento de caída del ascensor. Eso es un genio, eso es una capacidad que tiene una persona. O cuando dicen, ¿no?, que Newton vio caer la manzana y de repente la ley de la gravedad, ¿no?, se le ocurre. Evidentemente hay muchos más elementos, ¿no?, pero es que no deja de ser gracioso. A mí se mueve el ascensor y yo pego un grito pensando que me voy a caer. Sin embargo, este hombre dijo, mira, aquí la gravedad, esto no sé qué. Músicos, pues bueno, estamos en lo mismo, montones, más de los que podría aquí poner, han sido influenciados o han sido teósofos directamente, o han sido influenciados por la teosofía, por las enseñanzas teosóficas. Juan Carlos García es actual, vive en Canarias, es un señor que tiene un montón de álbumes. ¿Eso para mí? Oye, ¿cómo lo sabía? Gracias. Me viene muy bien. Alexander, es que no me ha salido el nombre entero, Scribian, ruso, teósofo, amigo de León Tolstoy,
León Tolstói es un escritor influenciado por las enseñanzas teosóficas. Este señor escribió una trilogía sobre Prometeo y una serie de música toda inspirada en las enseñanzas teosóficas. Esta señora tiene una música étnica que recupera las tradiciones musicales de pueblos, entre comillas, primitivos. Sibelius todos los conocemos. Stravinsky, la consagración de la primavera, tan famosa, cuando se presentó, no recuerdo en qué ciudad europea, Nicolás Roerich, el pintor, le hizo los decorados. Y no solo eso, sino dicen que la idea el argumento de la puesta en escena era de Nicolás Roerich y que Stravinsky se lo robó. Yo no sé si eso es o no es, ¿no? La música, desde luego, es de él. Y ahí hubo una fusión de ideas, ¿no? Cyril Scott no es muy conocido, es un inglés, que es escritor, ocultista y también es músico. O sea, si entran en las tiendas de internet, por ejemplo, y ponen Cyril Scott, les va a salir que tiene sinfonías y tiene diferentes, ¿no? Por poner algunos pintores, como no, Kandinsky, Roerich, que ya lo he dicho, Mondriani, Gauguin. Este señor lo he puesto porque, aparte de que pintó un cuadro de Blavatsky, es el que ha construido esa montaña de Estados Unidos que está en las caras de los presidentes. Este señor no es que está influido, es que era teósofo. Es importante esto porque cuando una persona es algo o hay algo, tiene una ideología, lo quiera o no, lo plasma. Lo plasma en las conversaciones. Si uno es del Atlético de Madrid, cuando habla, pues evidentemente sale que es del Atlético de Madrid, ¿no? Y lo defiende, ¿no? Y no hablemos de política, ¿no? Si uno es de un partido o de otro, pues... Entonces aquí pasa lo mismo. De alguna manera esto se plasma en el día a día y en los trabajos que uno elige, en las vocaciones, y lo que hacen está cargado de unas enseñanzas que no todo el mundo sabe descubrir. Por eso es importante el estudio, para mí por lo menos, de estas influencias. Esto lo he puesto porque es de la escuela Bauhaus, que hoy en día todavía sigue, que en nuestra casa tenemos dos sillas, ¿cómo se llaman, Natacha? La Vasily Kandinsky, o sea, dedicadas, ¿no?, a Vasily, porque muchas de esta gente eran amigos entre sí y se influenciaban entre sí. Mondriani, Kandinsky. Fue de la Sociedad Teosófica, Mondriani también, o sea, no son influencias, sino directas, para mí son directas, y intentó, de hecho, no sabemos lo que se debe a Blavatsky y a estas enseñanzas, el cambio de rumbo en el arte en el siglo XX. O sea, el arte en el siglo XX intenta ahondar en mundos, intenta ahondar en el subconsciente, e intenta expresar lo invisible, e intenta expresar de los cuadros realistas que simplemente reflejan la realidad a algo que hay. Y todo eso, en gran parte, es gracias a las enseñanzas teosóficas que se fueron difundiendo por todo el mundo, en revistas, en libros, conferencias, ramas que se fueron creando, etc. Esto ya lo he pasado, ¿no? Estoy yendo hacia atrás. Figuras, digamos, espirituales o gente que ha influenciado de alguna manera filosóficas, medio científicas, porque Bertrand Russell es un filósofo inglés que conoció a Nivesán, influenciado directamente por la teosofía, nunca fue teósofo, y su pensamiento filosófico está influenciado por las enseñanzas teosóficas. Krishnamurti, puede uno estar o no de acuerdo con las ideas de Krishnamurti, pero Krishnamurti influenció muchísimo en todo nuestro siglo, sobre todo lo de la nueva era. Bueno, Dion Fortune es una escritora, Huxley ya hemos hablado de él, Max Heindel, que crea la Orden Rosacruz, fue teósofo en California, en Estados Unidos. Manly Pejal es un escritor también medio Rosacruz, medio masón, que fue teósofo. Alexandra Davinil, esta señora es un capítulo aparte, pero tampoco me quiero extender, ¿no? Pero era francesa, en Francia conoce la teosofía, nunca fue de la Sociedad Teosófica, pero sí que estaba... Y dormía, vivía con teósofos, estaba influenciado también en la India, y esta mujer fue, después de Blavatsky, de las primeras que entraron en el Tíbet, en un momento histórico en el que estaba prohibido. Generalmente que los europeos entrasen y si eras mujer menos todavía, vestida de hombre, como también hizo Blavatsky en ocasiones,
se coló por las fronteras de China, de la India, y visitó y vio a los lamas directamente, y escribió muchos libros relacionados con esta mujer. Con 100 años, aún subió los Himalayas, aún hizo una subida a los Himalayas. Adoptó a un lama, a un jovencito, nunca se casó, y con la ayuda de él, con 100 años, insisto, con 100 años, tengo yo 56 y ya me cuesta subir las escaleras, imagínense, con 100 años subir los Himalayas, o sea, el Everest, impresionante. Y sus libros son muy valorados porque habla de la cultura del Tíbet de forma directa, no son refritos. Bueno, Alan Leo, psicólogo famosísimo, gracias a él se revitaliza la astrología, era teósofo y discípulo de Blavatsky. Suzuki, quien le guste el zen, la tradición japonesa, Suzuki era teósofo. Paul Brownton, un inglés, también escribió muchísimos libros y fue teósofo. Frank Hartmann, Papus francés de origen español. Y no solamente escribió muchos libros en Francia esotéricos, sino que creó la orden martinista. Actores, directores, bueno, pues Greta Garbo, Chaplin, Sidney Malin, quien no conoce sus libros y sus ideas, ¿no?, que las dice abiertamente, que recuerda reencarnaciones pasadas, etc., ¿no? Este hombre es interesante porque es director, hizo Horizontes Perdidos. La película Horizontes Perdidos, quien la haya visto, habla de Shangri-La, habla de Shambhala. Es algo muy común en el mundo de la nueva era, ¿no?, que existe un lugar que es paradisiaco, donde existen maestros, donde existe, si no la vida eterna, sí unas condiciones especiales, primaverales. Y este hombre hizo esta película muy bien datada. George Lucas, ¿quién no conoce a George Lucas? ¿Quién no conoce la Guerra de las Galaxias? La Guerra de las Galaxias se suele decir constantemente que está influenciada por un escritor, que no me sale el nombre, que tiene un libro sobre los dioses, sobre los nombres sagrados, no recuerdo el nombre, ya me saldrá. No, él tuvo en su infancia y con Spielberg y otro señor que no me acuerdo ahora, estudiaban el tema de los ovnis, estudiaban libros esotéricos y estudiaron evidentemente los libros de Blavatsky, de Lis Viter, de Annie Besant. Eso les inspiró a muchas de sus películas. La tercera, por ejemplo, de Indiana Jones, que habla de los templarios y habla del cáliz y habla de las pruebas. Toda la parte de las pruebas es un tratado iniciático. El que le interese el tema va más allá de lo que es la película. O sea, hay un nivel de entretenimiento. Eso que hay ahora calificaciones para todos los públicos, ¿no? Pero para el que sabe leer y quien, yo creo que cualquiera, solo por deducción, el concepto de la fuerza y del lado oscuro y del lado de la luz, ahí hay unas claves que son la fuerza, nunca mejor dicho, de la película, ¿no?, de la Guerra de las Galaxias, y están influenciadas en las enseñanzas teosóficas. ¿No habrá cambiado generaciones de jóvenes estas películas? Fueron un hito. Podríamos hablar de lo que pasó cuando salió la Guerra de las Galaxias, pero nadie se esperaba que pasase lo que pasó. Y cómo influenció en los jóvenes, y colas para verlas. Incluso la música, que es como música clásica, de John Williams, nadie creía que esa música iba a gustar. Y bueno, la tatarea todo el mundo y la conoce todo el mundo. Arquitectos. Tengo muy poca información sobre arquitectos. Este es el que hemos hablado antes, del Monte Rushmore. Arturo Soria fue español, tenía una idea que era la ciudad lineal, amigo de Rosso de Luna, pero no conozco mucho más de los otros, solo sé que lo eran y que este en concreto era de la Sociedad Teosófica. Psicólogos, pedagogos, bueno, Montessori, pues Montessori y su sistema educativo es teosófico, o sea, lo sacó las ideas de la teosofía, porque la teosofía, repito, no es lo mismo la sociedad teosófica que la teosofía. Las enseñanzas teosóficas ven al niño de otra forma y le da mucha importancia al juego en la educación, no tanto a memorizar y aprender, sino al juego, a lo lúdico, para desarrollar las capacidades. La idea es el desarrollo de las capacidades del niño, no llenarlo su cerebro de datos. Para eso ya tenemos los ordenadores. ¿Quién no conoce a Jung? También a Freud. Lo que pasa es que Freud renunció a estas ideas por más que le influenciaron. Sus ideas de interpretación de los sueños las saca de Artemidoro, un griego, que cita a Blavatsky en la Doctrina Secreta y que las enseñanzas teosóficas difundieron. Pero Jung es uno de los mejores psicólogos de los que estudiaron gnosticismo, que estudiaron alquimia,
cábala e incorporan al estudio de la psique humana todo este tipo de conceptos, el concepto de sombra, el concepto de inconsciente colectivo, inconsciente personal, los tipos humanos, toda una serie de elementos los da una lectura moderna, pero con un conocimiento antiguo. De hecho, su madre era espiritista, y la tesis, que no recuerdo el nombre ahora, de la tesis de Jung, estaba relacionado con los fenómenos espiritistas. O sea, que había toda una influencia. De hecho, le llaman el mago a Gustav Jung por esa idea. El tema de sincronicidad, por ejemplo, es muy importante de Jung. La psicosíntesis también es importante. Mircea Eliade, yo creo que también conoce todo el mundo, la idea de Mircea Eliade y también de Coomaraswamy, que nunca me sale bien el nombre, ambos, cada uno en su línea, Coomaraswamy más en el mundo del arte, comparando el arte de diferentes pueblos, y Mircea Eliade comparando las tradiciones de todos los pueblos, que es una idea teosófica, va descubriendo una serie de valores universales que se dan igual en un pueblo primitivo de África o en un pueblo del Amazonas que de la India, etc. O sea, hay un conocimiento que este hombre, desde el mundo universitario, académico, va desgranando. Bueno, voy a pasar rápidamente. Escritores, bueno, escriben escritores, será porque soy escritor, mi amigo y yo escribimos y tenemos también nuestros gustos, ¿no? Lovecraft, Robert Howard, ¿no? Poe no entra, Julio Verne tampoco, Bulwer Lytton tampoco, porque son anteriores a Blavatsky. Pero todos estos que estáis viendo ahí, Yeat fue discípulo de la logia interna de Blavatsky y lo echó por practicar magia negra. Premio Nobel de Literatura, irlandés. Bueno, Lovecraft, en toda su obra, incluso los libros del Cian, que se citan en la Doctrina Secreta, los utiliza y habla de la teosofía, y muchas de sus cosas mágicas y lo extrae de la teosofía. Hay un cuento, Culto de Zulu o algo así, cita 7 veces la teosofía, ¿no? Y está súper, los antiguos, ¿no? Los antiguos, los dioses primordiales, son ideas que saca precisamente de la Doctrina Secreta. Robert Howard, no sé si está aquí, con el personaje de Conan, que también conoceréis, también, más todavía, porque tiene personajes que son de la Atlántida, de la Lemuria, y utiliza lo que saca precisamente de estos libros que hablan de esos momentos antiguos para sus personajes. No solamente Conan, sino un tal Kul de Atlantis, por poner otro ejemplo, ¿no? Bueno, creo que es el Mago de Oz. El Mago de Oz, este señor fue teósofo. No influenciado indirecta, sino directamente teósofo, y aplica en ese cuento y otros que escribió para niños sus ideas teosóficas. Rider Haggard, todo el mundo lo conoce sobre todo por las minas del rey Salomón, pero no, tiene otra que se llama Ella, que son 4 historias distintas, donde rezuma teosofía por todos lados. Él fue espiritista, estaba en Londres en la época de Blavatsky, conoció la teosofía y eso le influenció a él y a Stevenson, que no sé si lo tengo aquí o en la siguiente. Lo mismo Algernon Blackwood, Machen, también eran teósofos influenciados por... Y toda su obra está llena. Tolstoy, estoy yendo un poquito rápido porque si no... La voz del silencio y Luz en el sendero, 2 libros teosóficos de primera línea, también sus libros de lectura. Y está influenciado por esas ideas. Gabriela Mistral, teósofa y espiritista. Hay que también entender que espiritismo, en España sobre todo, teosofía y masonería estaba todo unido. O sea, normalmente una persona que era espiritista era teósofa a la vez, y una persona que era teósofa era masona. Por eso cuando termina la guerra civil los meten todos a la cárcel. O sea, me da igual, que yo soy masón, a la cárcel, que yo soy espiritista, a la cárcel, que yo soy teósofo, a la cárcel. O sea, todo lo que... Todos a la cárcel, por si acaso. O sea, ante la duda, a la cárcel. Está adentro, ¿no? Y bueno, Pessoa, en Portugal, poeta famosísimo, teósofo. Y lo bonito es cómo estas ideas impregnan la mente de estos genios y pueden hacer poesía, literatura, cine, pintura, música maravillosa, ¿no? Fijaros, Jack London, Blasco Ibáñez, era masón y teósofo. Dicen, yo no lo he encontrado la información, que lo echaron de la logia de Valencia porque no pagaba las cuotas. Eso me han dicho, pero yo no lo he encontrado en ningún lado. Sabemos que era masón, pero es que era también teósofo, y en algunos de sus libros se refleja mucho. Miguel de Unamuno era amigo personal de Rosso de Luna, que ahora nombraré, y se enviaban libros mutuamente, se los comentaban, le pidieron
que escribiese en una revista teosófica de España, que era Sofía, y dijo que si no le pagaban él no escribía, y eso se hacía por amor al arte, entonces no llegó a escribir. Pero bueno, también influenciado por las ideas. Valle Inclán, como no, Valle Inclán, La lámpara maravillosa, quien quiera, es la obra más esotérica de Valle Inclán. Amigo personal también de Rosso de Luna, y con Luces de Bohemia, dos obras súper esotéricas. De hecho, en Luces de Bohemia hay un personaje, creo que es Don Filiberto, que es una caricatura de Rosso de Luna, teósofo, y hablan de Blavatsky, y hablan de las enseñanzas en ese libro, en Luces de Bohemia, es muy interesante. Bueno, Emilio Carrere, no sé si lo conocéis, tiene fama de vividor y tal, en Madrid lo era, pero tiene muchas obras, también amigo de Rosso de Luna, donde habla de los fantasmas, habla de los espíritus, habla de tratos con los espíritus, de cavernas y cuevas en la Madrid secreta, donde pasan cosas, y todo eso está influenciado por las enseñanzas teosóficas, en este caso de la España de los años 20-30, que la teosofía tiene mucha fuerza. Varela estuvo en Nueva York, era en aquel momento cónsul o algo por el estilo, cuando esa persona que representa en un país, que no me sale el nombre ahora, embajador de España, en la época que Blavatsky escribió Sin velo, y estuvo influenciado por las enseñanzas teosóficas. Hay cartas de él donde habla de eso, y tiene una obra que se llama Morsamor, por si os interesa, donde el personaje central es Blavatsky, y habla de una historia de cómo van a los Himalayas a buscar a los maestros de sabiduría. Preciosa, y nadie conoce. Pepita Jiménez y tal, todo el mundo lo conoce, pero Morsamor pues es una obra teosófica, porque este hombre estuvo influenciado por la teosofía. Bueno, Amado Nervo fue teósofo en América, y no lo he puesto aquí, creo que en otro lado. Antonio Machado, también masón y teósofo. Este es el creador del personaje Tarzán, teósofo también. Tiene novelas sobre Marte, que en realidad está hablando de la Atlántida con otro lenguaje, para que no pareciera tan así. Tagore, premio Nobel, teósofo, amigo de Yeat, amigo de Coomaraswamy, teósofo. Stevenson, lo mismo. Las ideas como la de Pepe, que nunca me sale, Mr. Hyde. Exacto, eso, es que nunca me sale. Pues esa idea viene de la teosofía, esa idea viene no solo de la... Ahora veremos que de la teosofía salen muchos grupos. Uno es la Aurora Dorada, la Golden Dawn, no sé si os suena, en Inglaterra, y fue creado por un tal Matters y otros señores, y sale de la sociedad teosófica. Y ahí hablan de un concepto que se llama el guardián del umbral. Y esa idea del guardián del umbral, no me voy a extender ahora en eso, a Oscar Wilde, que también creo que lo tengo por ahí, le dio la idea del retrato de Dorian Gray. Y a este le dio la idea de un hombre con dos personalidades. O sea, las cosas no vienen de la nada, o sea, las cosas vienen de algún sitio. Lo que pasa es que a lo mejor como lo del ascensor de Einstein, ¿no? O sea, a mí me viene eso y no me inspira nada, y a otro señor ahora hace una obra maestra, porque nadie negará que la obra de Stevenson es una obra maestra, o el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. La mujer de Oscar Wilde en concreto, Constance, era amiga íntima de Blavatsky, y era de la logia de Blavatsky, y Oscar Wilde nunca fue. Blavatsky quería que fuese, y hay diálogos donde se ponen, oye, ¿por qué no te haces del grupo? ¿Por qué no entras en...? Y dice, no, señora, decía Oscar Wilde, yo soy en mí mismo una institución, yo no necesito meterme en ningún lado, o sea, yo solo. Pero iba a recoger a su mujer y charraba, fumaba en aquel tiempo mucho con Blavatsky, muy interesante. Bueno, me estoy extendiendo demasiado. Khalil Gibran, ¿quién no conoce a Khalil Gibran? Pues el profeta, ¿no? Por poner un ejemplo, teósofo. Conan Doyle también, era sobre todo espiritista, conoció a Blavatsky, pero la odiaba. Él pensaba que cuando se muriese Blavatsky la teosofía ganaría, o sea, estaba en contra de Blavatsky, pero no de las enseñanzas. Él decía, no, lo que escribe está muy bien, la doctrina secreta es impagable, pero ella me cae mal, por diferentes razones, ¿no? Pero bueno, tiene muchas obras, El país de la bruma, tiene obras totalmente espiritistas, donde están las influencias teosóficas. Y bueno, y su personaje es Sherlock Holmes también, ¿no? Wells con sus ideas de la máquina del tiempo, etc., pues lo mismo. Hermann Hesse, teósofo de una logia alemana. Siddhartha es el libro este tan famoso, ¿no? Pero el juego de los avalorios, Demian, tiene libros que es muy influenciado por las enseñanzas teosóficas, más de lo que la gente se piensa. Fijaros, por todos lados ahí están estas influencias. Merejowski, autor de Juliano el Apóstata,
uno de los rusos, de los escritores rusos más importantes de ese tipo de literatura. Tiene libros sobre la vida de Napoleón, sobre grandes personajes de la historia. Edwin Arnold, ya os he hablado de él, escribió La luz de Asia. Michel Ende no era teósofo, pero era de una logia, de un grupo alemán que no recuerdo el nombre, no sé si es la antroposofía, que está inspirado en las mismas enseñanzas teosóficas. La historia interminable tiene la lectura para los niños y tiene la lectura profunda. Hay una escena en concreto, es que me podría extender muchísimo, pero hay una escena donde el personaje está frente a un espejo y tiene que vencer una prueba que es impagable. Pues eso era una prueba iniciática que se hacía en los misterios de la antigüedad, que recoge de esta literatura y que la aplica, como otras cosas, al libro. ¿Eso es qué es, Laura? No. Esos son mensajes que van entrando. Pío Baroja. Pío Baroja no fue teósofo, pero se tomaba su cafecico con Mario Rosso de Luna, que sí que era teósofo, en la cacharrería del Ateneo de Madrid. Bueno, él y otros muchos más. Entonces ahí debatían sobre todo, como decía Rider Haggard, y Kipling, de lo divino y de lo humano, mientras le iban dando al carajillo o lo que fuese en aquel momento, ¿no? Pero sí que tiene inspiración, pero no mucha. Thomas Mann, americano, todo el mundo lo conoce, Henry Miller también. Rubén Darío, como Amado Nervo, modernistas. El modernismo no se podría entender sin las influencias teosóficas. El modernismo, que fue por la Iglesia Católica en aquel tiempo declarado excomulgado, o sea, herejes, tiene una parte, digamos, del lenguaje muy rico, muy enrevesado, tal, pero tiene una sonoridad, tiene un trasfondo esotérico muy profundo, muy profundo. Más Amado Nervo que Rubén Darío, pero Rubén Darío también, que estuvo en España también en aquella época y dio charlas en el Ateneo de Madrid. Tagore, Coomaraswamy, León Tolstoy, Hermann Hesse, lo de Kraft, como no. Organizaciones esotéricas. Bueno, pues la antroposofía de Rudolf Steiner sale de hecho, primero estuvo en la Sociedad Teosófica y luego se separó. La aurora dorada, que hay quien dice, la aurora dorada de Inglaterra, de un tal Matters, que fue discípulo de Blavatsky, que también lo echó de su logia interna, copió el sistema interno de la Sociedad Teosófica para crear su orden. Tiene mucha fama. De ahí sale Aleister Crowley, que alguno de ustedes conocerá, la bestia, que dicen la bestia. Bueno, la iglesia católica liberal surge de la teosofía, este es Leadbeater, que es el que la crea, la orden martinista de Papus, los gnósticos, Samael Aun Weor, surge de enseñanzas teosóficas, fue discípulo de Leadbeater, la iglesia de Arterius, no sé mucho de esta gente, pero como esto podría poner aquí 40 grupos que existen hoy por el mundo, que han bebido y unos han tergiversado más o menos las enseñanzas primordiales, eso también es verdad. Yo no lo pongo aquí porque piense yo que estos son mejores que otros, era por poner unos ejemplos. Movimientos sociales, esto sí que es interesante y más cara al futuro. El feminismo, no se podría entender el feminismo y los avances que hoy tenemos sin la Sociedad Teosófica y la gente que perteneció a la Sociedad Teosófica. De entrada, Annie Besant, ya en sus tiempos, antes de ser teósofa, era socialista y peleó en Inglaterra por el sufragio universal y por los derechos de la mujer. Luego, la Sociedad Teosófica como institución siempre, de hecho, fue fundada por una mujer, Blavatsky. Annie Besant fue directora mundial de la Sociedad Teosófica y siempre ha habido muchas mujeres a la cabeza. Rada Burnier fue presidenta de la Sociedad Teosófica mundial también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el feminismo, la integración de la mujer, la igualdad de derechos, etcétera, ha sido desde la misma Sociedad Teosófica, pero también muchos teósofos han luchado. La comasonería, por ejemplo, surge gracias a Annie Besant para que las mujeres también puedan estar en una orden masónica, etcétera. Vegetarianismo. Ya en tiempos de Blavatsky ya había una lucha por el vegetarianismo. Es una de las ideas de la India que se trae en Occidente y que se lucha porque se extienda. No solo porque pueda ser más sano el comer el vegetal, sino por la crueldad contra los animales, ¿no? O sea, esa crueldad que aún hoy en día existe, que hay vídeos que son terroríficos, ¿no? De cómo tratamos, porque una cosa es, no sé, no me quiero meter en el tema, pero el vegetarianismo ha sido defendido e impulsado por teósofos a lo largo de todo este tiempo.
La antivivisección, el no utilizar animales para los experimentos, ya se lleva trabajando en esa idea por teósofos desde principios del siglo pasado. La cremación, claro, aquí entramos con las ideologías, ¿no?, religiosas de cada persona, ¿no? Pero la Sociedad Teosófica, con Olcott a la cabeza, montó un espectáculo en Nueva York impresionante, nunca se había hecho una cremación, y montó todo un espectáculo impresionante con un pasacalles por la primera avenida para dar a conocer el concepto de la cremación, que desde un punto de vista teosófico, recordar, no sociedad teosófica, sino de enseñanzas de todos los pueblos, es uno de los mejores métodos, se dice, para, no solamente para la persona que muere, sino a nivel social, para no tener los cementerios durante años, con una serie de enfermedades que pueden surgir de ahí, etcétera. Bueno, todo un tema que podríamos debatir, unos pueden estar a favor o en contra, ¿no? Pero el tema de la cremación ha luchado la Sociedad Teosófica, bueno, sus miembros, no la sociedad, sino sus miembros de la homeopatía, que hoy está tan en tela de juicio, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, ya en aquellos tiempos había homeopatía, Blavatsky defiende la homeopatía, y yo creo que, no sé mucho yo del tema, pero yo creo que es como siempre. Depende, unos lo harán bien, otros lo harán bien, puede que haya algo válido en el fondo. El Esperanto es una idea teosófica, un idioma universal. ¿El doctor Zamenhof? Sí. Ah, ya. Pero esto empieza por los teósofos. Los teósofos, que tienen una vocación universal de síntesis, intentan crear un idioma que sirva para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Fracasó. Está en sitios muy reducidos, pero es una idea que sigue estando ahí, que es interesante. Yo, desde luego, yo soy muy malo para los idiomas, pero si esto lo pusieran como yo estaría dispuesto a aprender para no tener tantas peleas por el tema de los idiomas. El béisbol, no sé si la gente lo sabe, pero este señor, el que creó el béisbol, el juego, era teósofo, y no solo era teósofo, sino cuando Blavatsky y Olcott se van a la India, se queda como presidente de la Sociedad Teosófica en Nueva York, y creó este juego con principios esotéricos. No me digáis cuáles, porque no me he puesto a investigar, pero al parecer cómo se juega este juego, el ir de base en base, todo eso tiene un trasfondo esotérico. Bueno, el movimiento Boy Scout es de un teósofo. Este señor era teósofo y los valores y principios de este movimiento son teosóficos. Si uno los lee y lee los principios de la Sociedad Teosófica, coinciden incluso casi palabra por palabra, sobre todo el tema de la fraternidad. Amnistía Internacional, he puesto el mismo dibujito, también es un movimiento que nace de teósofos. El movimiento obrero, también hubo muchos teósofos metidos en el movimiento obrero, no por el tema político, sino por el tema, ya sé que todo es política en el fondo, ¿no?, pero de aliviar la situación de la gente, de los trabajadores y del proletario, ¿no?, lo que llamamos proletario, ¿no? Las Naciones Unidas, la idea de las Naciones Unidas, que viene de un presidente americano influenciado por las ideas teosóficas. Eso, en aquel tiempo creo que se llamaba la Liga de las Naciones, hoy es las Naciones Unidas, que desde cierto punto de vista es un fracaso, como tantas otras cosas. Fracaso en el sentido de que todavía no hemos conseguido que eso funcione, pero la idea es buena. O sea, que haya un grupo de naciones que se reúnan y que las decisiones se tomen no unilateralmente, sino que se dialogue a nivel planetario, yo creo que es una idea interesante. Bien, este es el comandante. Bueno, y Rosso de Luna, no me extiendo tampoco demasiado sobre él, que era teósofo, ateneísta, masón, uno de los miembros más destacados del 98. Nosotros, otro de nuestros proyectos es precisamente rescatar la obra de Rosso de Luna, y a final de mes sacamos este libro, Hacia la Gnosis, que es uno de sus libros más interesantes y perdido. Se publicó en su tiempo, la última vez en 1921, en vida de Rosso, y nunca más se ha... Muchos de sus libros de Rosso en la Guerra Civil y luego en la época franquista pues tuvieron que esconderse, mandarse fuera de España, porque evidentemente todo esto no era permitido. Bien, aquí... Bueno, esto es un texto, repito, más para Internet que para nosotros. El resumen es que de alguna manera u otra todos estos personajes, todos estos movimientos, todas estas tendencias, todas estas organizaciones han cambiado el mundo como lo tenemos.
Muchos avances de la ciencia, muchos avances en psicología, muchos avances incluso arquitectónicos, pictóricos, etcétera, vienen de teósofos o sobre todo de las enseñanzas teosóficas. Dice, hay un resumen que yo he puesto aquí: por ahora el objetivo principal, fundamental de la sociedad es sembrar semillas, vuelvo a la idea de la semilla, en los corazones de los hombres, semillas que puedan germinar a su tiempo y bajo circunstancias más propicias, llevarnos a una reforma saludable capaz de ofrecer a las masas mayor felicidad que la que hasta ahora han conocido. Hay una reflexión que yo me hago, yo como historiador, como escritor, que por la parte de creatividad, ¿no? Y como ser humano, y es que si alguien como Einstein leía la doctrina secreta, Einstein leía la doctrina secreta, le inspiraba para sus ideas, no sé qué coeficiente intelectual tendría Einstein, pero salvaje, ¿no? Si alguien como Modigliani o Kandinsky, si alguien como Lord Roerich le daban importancia a estas enseñanzas, yo hablo de mí, yo que soy más tonto, debería de pensar, algo tienen que tener. Yo no estoy diciendo que nadie de los que hay aquí, ¿no?, ni se meta en la sociedad teosófica, ni ningún grupo, ni nada, ¿no?, sino que, qué curioso, que tanta gente haya sido influenciada por estas ideas de síntesis, de ciencia, de filosofía, de religión, una ética, una moral universal, y que hayan cambiado sus vidas y hayan cambiado la de los demás, ¿no? Entonces, yo me hago esa reflexión de algo tiene que haber realmente interesante que yo creo que vale la pena de estudiar. Y entonces, yo me planteaba, esto ya pasó, es unas influencias siglo XX, XXI, y ya están obsoletas, ya como una película vieja que ya no se ve porque dice, bueno, esto ya ha pasado de moda. Pues yo pienso que no, porque fijaros, hay tres principios fundamentales de la sociedad teosófica que no son solo de ella, son universales del ser humano, que yo creo que son también para el futuro, porque todavía no lo hemos conseguido. Fijaros, el primero es formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, color, sexo, credo, nacionalidad, edad, etcétera, etcétera. Eso no lo hemos conseguido. Sigue habiendo guerras de religión, sigue habiendo guerras económicas, sigue habiendo racismo, sigue habiendo desigualdad hombre y mujer. No hemos conseguido una fraternidad universal de la humanidad. Eso es un legado para el futuro, es una semilla que yo espero que alguien, yo en mi medida, ¿no?, por ejemplo con esta charla, que se pueda fomentar, ¿no?, en nuestra vida cotidiana y a nivel sobre todo político, de naciones. Esto es un arquetipo para conseguir, es un ideal a alcanzar. Y aunque se escribió en 1874-75 en Nueva York, cuando se fundó la Sociedad Teosófica, yo creo que es universal y que todavía es para el futuro. El segundo, fomentar el estudio de las escrituras, de las religiones y de las ciencias del mundo, tanto arias como las otras, y reivindicar la importancia de la antigua literatura asiática y principalmente de las filosofías brahmánicas, budista y zoroastriana. El texto que he puesto es el original, luego eso se fue matizando con el tiempo. Aria no lo veáis como en el tema nacionalsocialista. Ario caucásico es como en los libros de historia se llama a las razas indoeuropeas, ¿no? Entonces en aquel tiempo no había esto que tenemos hoy en día con esos temas y se decía como los científicos, los historiadores lo decían, ¿no? La idea central es que detrás de todas las religiones, detrás de todas las filosofías, detrás de todas las ciencias hay una sola verdad, hay una enseñanza. Y como os ponía antes el ejemplo, si uno estudia al Buda y a Cristo, resulta que hay hasta cuentecitos que son idénticos. Hay cuentecitos del Buda que son idénticos a los de Cristo. Y hay una enseñanza moral que si uno lo desglosa es la misma. Se puede expresar con la noble octuple verdad, se puede expresar con los 10 mandamientos, pero hay una ética universal, hay una religión primera, por decirlo así, una ciencia primera, y todo eso está unido. Entonces, todo el tema de fusión de artes, de cultura, la multidisciplinaridad en las universidades, en grupos, etcétera, todo eso es bueno porque se busca la síntesis. Y además esto rompe esa barrera donde lo que yo hago, digo, es más importante que lo que tú haces, dices o crees, ¿no? Las creencias
En realidad, pues, mucho de las creencias son supersticiones, no tienen una base real. Cuando se estudian comparativamente, y Mircea Eliade, por ejemplo, lo hace, descubres que hay un diamante detrás. Hay mucho barro encima, pero hay un diamante detrás. Esto, si se aplicase en las universidades, por ejemplo, de una forma real, si lo aplicáramos en nuestra vida cotidiana, también cambiaríamos nuestra vida y el futuro. Repito, 1875 para redondear, pienso que sigue siendo para el futuro. Y aquí algo tal vez más polémico, pero también pienso que es para el futuro. Investigar los misterios ocultos de la naturaleza bajo todos los aspectos posibles y los poderes psíquicos y espirituales latentes, especialmente en el hombre. Esto en realidad es una frase griega de hombre, conócete a ti mismo, que la habréis oído muchas veces. Pero es que la frase griega es hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. O sea, el microcosmos y el macrocosmos. Conociendo al hombre, podemos conocer el universo. Conociendo el universo nos conocemos a nosotros mismos. Y todo el trabajo de Jung, por ejemplo, a nivel de psicología, etcétera, va en esta dirección. El ser humano todavía no conoce sus posibilidades. Utilizamos, según Einstein, el 10% de nuestras capacidades. Hay un mundo ahí por descubrir y hay un mundo a nuestro alrededor maravilloso, increíble, en la naturaleza, en los océanos, en los bosques, en el aire, en la estratosfera, en los planetas, en la astronomía, que todavía no hemos descubierto. Es interesante que la oficina de patentes a finales del siglo XIX decían que ya no iba a haber más inventos, que ya estaba todo inventado. Decían que en las universidades lo que iban a hacer es hablar de lo mismo con matices. Y luego vinieron el radio, los rayos X, la energía atómica y un montón de disciplinas que lo ha cambiado todo. Estábamos con Newton, viene Einstein y le desmonta la paraeta, ¿no? a Newton, ¿no? Y a Einstein se la están desmontando ahora, porque el universo es amplísimo, hay misterios ahí que están por resolver. Repito, internamente y externamente, 1875. Yo considero que eso es para el futuro. Entonces, para mí las enseñanzas teosóficas no son algo del pasado, es un conocimiento que viene desde el principio de los tiempos, a veces ha estado oculto, a veces ha estado a la vista. En la Edad Media en Europa, mientras los árabes estudiaban a los griegos, aquí estábamos escondiendo los libros, porque si no la Inquisición te quemaba en una pira, pero el conocimiento siempre ha estado ahí. Y hay conocimientos que llamamos alquimia, astrología, etcétera, que está muy maltratado porque hay mucha gente que los utiliza mal, pero hay detrás un conocimiento profundo, que por ejemplo Jung con los gnósticos, con las enseñanzas gnósticas, con la alquimia, rescata, interpreta y actualiza a los tiempos modernos. Por lo tanto, pienso que hay, y es maravilloso para mí, que exista ese campo de investigación, ¿no? Que tengamos tanto para aprender, tanto para hacer. Y nada, aquí queda mi exposición. Gracias por aguantarme. No he visto que nadie se haya dormido. Es un detalle.